Este es justamente en lo que nos vamos a desenvolver en esta parte de mi intervención. Ahora bien, para ello quisiera, antes de tener en consideración y de saber en qué nos vamos a meter justamente, quisiera darles a conocer que siempre es importante saber qué preguntar, ¿sí? Qué preguntar y a veces también qué no preguntar en un tribunal. Y por eso es importante, como también lo manejó hace un momento el expositor que estaba hace un momento, también acá relatando algunas situaciones de su vida profesional. En base a ello, quisiera tener más o menos una línea relacionada a lo que decía. Porque efectivamente, debemos saber qué preguntar y debemos también saber cuáles son las objeciones que debemos realizar a esas preguntas, a las preguntas que realizan, o la fiscalía o la defensa. Y bien, si ustedes revisan, los que aquí son abogados, están preparándose para ser abogados, son alumnos, si revisan el artículo 569 en su numeral 4, te dice, ¿y cómo no debemos preguntar? Primero te dice que son objetables las preguntas autoincriminatorias, ¿sí? Estas preguntas autoincriminatorias son relacionadas únicamente para el procesado, es decir, para la persona que está siendo juzgada en el tribunal de justicia, ¿sí? Y eso involucra que si te están acusando por un delito de asesinato, el fiscal jamás te podrá preguntar, señor, ¿usted es la persona que asesinó? Imposible, nunca. Eso no puedes hacerlo, eso no puedes obligar. Como defensa, la palabra correcta para que tú puedas realizar una intervención correcta dentro de la litigación es objeción. El tribunal te va a preguntar, fundamenta su objeción, y tú tienes que decir cuál de las objeciones del artículo 569 en su numeral 4 es acorde a la pregunta que ha realizado la contraparte. Si es una pregunta, en este caso, autoincriminatoria. ¿Se entiende? Bien. Segundo, existen preguntas de carácter capcioso. También te dicen que son objetables. Y estas preguntas capciosas son aquellas que tienden al error. Ejemplo, digamos que en un caso, en cualquier caso X, un testimonio que está rindiendo ante el Tribunal de Justicia, está dando su testimonio, y dice que por ahí vio un vehículo pasar aproximadamente, digamos, a las 5 de la tarde. Eso dijo en su testimonio. El momento de realizar una pregunta, le dice, señor testigo, usted ha manifestado, acaba de decir que a las 6 de la tarde fue a la hora en la que vio el vehículo. Objeción capciosa. ¿Por qué? Porque te está induciendo al error. Te dijo una hora diferente antes. ¿Sí me entiendes? Les dijo a las 5. Y si es que después el abogado quiere introducir otra información que es errónea, lógicamente es capciosa. ¿Se entiende? Bien. Hay otro tipo de pregunta, que es la pregunta compuesta. La pregunta compuesta es la que tiene dos preguntas en una sola. ¿Sí? Ejemplo, puedes decirte, dígame qué vio en el lugar de los hechos y además quién fue la persona que disparó. Objeción, pregunta compuesta. ¿Sí o no? Hay dos preguntas en una sola. Otro tipo de pregunta es la pregunta impertinente. La pregunta impertinente se maneja justamente cuando no tiene relación al hecho, a lo que se está investigando, a lo que se está dando a conocer al tribunal. Digamos en un caso de robo, ¿sí? Y que por ahí salga con una pregunta, ya sea el fiscal o la defensa, y que diga, señor, dígame, ¿usted cómo se comporta con su esposa? ¿Qué tal? Eso es una pregunta impertinente, ¿sí o no? No tiene nada que ver en relación al caso. Bien. Preguntas repetitivas, es decir, la que ya realizaste, ¿sí? La que ya realizaste y la vuelves a realizar nuevamente es una pregunta repetitiva, también objetable. Existen preguntas irrespetuosas. Las preguntas irrespetuosas, en cambio, son las que van en cuanto a la condición del testigo. ¿Sí? Han habido casos en los que esto, por lo general, lamentablemente, se da en casos de carácter sexual. ¿Sí? Cuando quieren faltar el respeto o respetar a la persona que ha sido víctima del hecho. Y claro, y ponen condiciones anteriores a su pasado. ¿Sí? Es ahí cuando se pueden objetar este tipo de preguntas porque son irrespetuosas en cuanto a la calidad de la persona como testigo. ¿Sí? Bien. Otras son las preguntas vagas. Hay una muletilla. Muchas gracias.
Le adelantamos ahora sí. No sé si la adelantamos un poco más. Gracias. Más adelante. Más. Bueno, ahí queda. Ok. Las preguntas vagas, como les decía, o ambiguas, por lo general, existen varias muletillas dentro del interrogatorio. Y dentro del interrogatorio podemos preguntar, y digan, ¿qué más pasó? ¿Y qué pasó luego? ¿Ya? Esas son muletillas que nosotros tenemos que ponerlas en práctica, y está bien. ¿Cuál es el problema? Es que si utilizas muy frecuentemente el qué pasó, y dígame luego qué sucedió, te va a objetar porque es una pregunta vaga, porque no tiene un hilo conducente a lo que quieres llegar. ¿Sí? Te puede servir como una o dos alternativas, pero no puedes hacerlo siempre. ¿Ya? Eso es una pregunta vaga. Preguntas sugestivas cuando únicamente están dentro del interrogatorio. Las preguntas sugestivas están admitidas en contrainterrogatorio. Es decir, una pregunta sugestiva puede ser: ¿están todos sentados? Sí. ¿Vieron? Es una pregunta sugestiva. ¿Cómo le hacen otra pregunta a un testigo? Supongamos, ¿usted realizó una pericia? Sí. ¿La pericia fue un examen médico legal? Sí. ¿Me entienden? Las preguntas sugestivas son las que tienden a responder sí o no. Esas son las preguntas sugestivas. Hay otro tipo de preguntas que están fuera de la percepción del testimonio. Esas preguntas son las que no están relacionadas acorde a lo que has dicho en tu testimonio. Por ejemplo, en un peritaje, hiciste un peritaje de reconocimiento del lugar de los hechos. ¿Ya? Lo tienes al testigo y le preguntas, dígame, ¿usted fue la persona que realizó el levantamiento de evidencia? Objeción. Pregunta que está fuera de la percepción del testimonio porque no realizó. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Bien. Y hay otro tipo de preguntas, que son las opiniones, conclusiones y elucubraciones, que son objetables. Son objetables únicamente a testigos, no a peritos. Es decir, que si está relacionado con el peritaje que realizaron los peritos, tú puedes realizarlo, tú puedes preguntarle, digamos un médico legal: señor médico legal, usted, en base a su experiencia, ¿podría decir que esto es una muerte violenta? ¿Eso es una opinión? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Eso le vas a poder hacer a un testigo? No. ¿Pero a un perito? Sí. ¿Estamos claros? Cuando son opiniones, elucubraciones o también conclusiones, que es por lo general lo que llegan los peritos, sí vas a poder realizar ese tipo de preguntas. Bien. Ahora, una vez que más o menos tenemos una poca percepción de esto, porque les digo, lamentablemente, esto se da en un taller. Litigación es mejor darlo en un taller porque tienen que intervenir ustedes. Y la mejor forma de aprender litigación y de interrogar y de contrainterrogar es en un taller, y es que lo hagan ustedes. Pero bueno, haremos lo que humanamente posible está a nuestro alcance. En base a eso, el interrogatorio. Créanme que los humanos, los seres humanos, por naturaleza, sabemos interrogar y contrainterrogar perfectamente. ¿Y saben por qué? Porque esto lo hace todos los días a su pareja. Díganme que no. Así pasa, ¿sí o no? Cuando les dicen, y dime, ¿con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Sí o no? Preguntas, interrogatorio. Contrainterrogatorio. Estás con tus amigotes. ¿Ya estás tomando? ¿Sí o no? Contrainterrogatorio. ¿En dónde estás? ¿Estás ahí? Ya sé, ya te voy a ver hoy. Contrainterrogatorio. ¿Sí o no? Todos los días aplicamos interrogatorio y contrainterrogatorio en nuestra vida. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es ser pragmático y eso ponerlo dentro ya de una técnica judicial. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, dentro del interrogatorio, el interrogatorio decimos que es un intercambio oral entre el abogado y su propio testigo. Es decir, el testigo que ya rindió también una versión, ya sea en investigación previa o en instrucción fiscal. ¿Sí? Y efectivamente, este interrogatorio lo realizas al testigo, te digo, con el cual ya has conversado, al cual ya le has preparado. ¿Sí? Y esto de preparación tiene que ver justamente con un tema también que es de carácter ético. ¿Por qué les digo esto? Porque preparación no significa que le digas al testigo
lo que tiene que decir. No, eso está mal. Lo que tienes que hacer como preparación es decirle al testigo lo que tienes que preguntarle, lo que le vas a preguntar, que es diferente, ¿sí o no? Porque el hecho que le digas lo que tiene que decir involucra que va a ser tu relato y no va a ser el relato del testigo. Y ahí es cuando vienen las contradicciones, y ahí es cuando caes justamente en temas de impugnar al testigo, y ya lo vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Bien. Entonces, la regla de oro dentro de un interrogatorio es que justamente te vas a llevar bien con el testigo. El testigo es tu amigo, es tu pana, ¿sí o no? Si no, es el que te va a ayudar a llegar a construir tu caso, es el que te va a llegar a ganar el caso. Ese es el testigo, ese es el interrogatorio que tú tienes que realizar. No sé si podemos calentar, por favor. Bien, siguiente. Bien. Hay algo que es muy importante dentro del interrogatorio. ¿Y qué es esto justamente? Lamentablemente creo que no se ve muy bien, pero les voy a explicar. ¿Qué es minimizar el factor X? ¿Qué significa esto de minimizar el factor X? Minimizar el factor X involucra que como tú le preparaste a tu testigo, sabes cuáles son las debilidades de tu testigo. ¿Sí? Supongamos que tienes un testigo que estuvo en el lugar de los hechos, pero que no es creíble porque tuvo de pronto juicios anteriores. Sí, supongamos que así pasó. ¿Qué puedes hacer y cuál es la forma de minimizar ese factor X? Eso que después, que tal vez el fiscal, o si no la defensa va a decirte, ve, yo sé cómo fregarte, yo sé cómo sacarte para decirte que eres un mentiroso, ¿sí o no? ¿Cómo hacer eso? Estás en una audiencia y le preguntas, ¿usted ha tenido juicios anteriormente? ¿Qué te va a decir? Sí. ¿En esos juicios han sido penales? Sí. ¿Ha tenido sentencias condenatorias por esos juicios? No. ¿Bajaste el impacto o no? ¿Sí o no? Porque te pueden decir, hubiese sido diferente que venga el fiscal o la defensa y te diga, usted tuvo juicios penales, ¿verdad? Sí, y se quedaba con esa información. ¿Qué tal el tribunal? ¿Con qué se hubiese quedado? ¿Ves? Este es un mentiroso, tiene también casos penales, viene todavía a testificar aquí. ¿Ves? Esa es la diferencia de cómo bajar de minimizar ese impacto. ¿Sí? Minimizas el factor X, así se lo conoce en técnica de litigación. Bien, cuando tú preparas, ¿podemos adelantar? Bien, eso es lo que les decía justamente anteriormente. ¿Lo regresamos? Gracias. Bien, que en cuanto a la ética, que no le tienes que decir al testigo lo que tú tienes que decir, lo que tú le digas, ¿no es cierto? Sino al contrario, lo que le vas a preguntar. Eso es lo honesto, eso es lo correcto. Decirle, mira, esto te voy a preguntar y en base a esto quiero que me respondas. Para preparar a un testigo hay tres ámbitos. Es justamente el primero, que es presentar a tu testigo. Lamentablemente, en nuestro sistema, en el Ecuador, tengo la oportunidad de litigar en algunas ciudades. Y cuando vas a diferentes tribunales, créanme que cada ciudad, porque si les fuera a decir provincia sería mejor, pero no. Cada ciudad tiene su propio código orgánico integral penal. Lamentablemente es así. Y tienes que adecuarte a lo que cada uno interpreta, de qué forma lo interpreta. Y eso lamentablemente genera un conflicto dentro de nuestro sistema, porque si es que vas a cualquier lado en el Ecuador debería ser exactamente lo mismo, pero lamentablemente no pasa. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque el hecho de presentar, la primera parte que es preparar a tu testigo, es el hecho de presentar al testigo. Y si presentas al testigo, esto involucra de que vas a dar a conocer cuál es el testigo que estás presentándole al tribunal. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿En dónde trabaja? Esa es la forma de presentar a tu testigo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por lo general, esto lo hacen en varios tribunales y les toman al principio, les llaman, se sientan y les dicen cuáles son sus generales de ley y empiezan a redactar cuáles son. Eso por lo general sí pasa, me ha pasado, ya les digo, en algunos tribunales que no, simplemente llegas, te sientas y me dicen, señor abogado, su testigo, sin ni siquiera haberle preguntado sus generales de ley. Entonces, en base a ello, presentas primero tu testigo. ¿Podemos decir? Bien.
La segunda parte es acreditar al testigo. Y acreditas al testigo en base a dos circunstancias. Depende de la experiencia del testigo, es decir, si es un perito o también si es un testigo presencial. Esas son las dos diferencias que tú tienes que relacionar cuando acreditas a un testigo. ¿Y cómo lo haces? Si es un testigo, si es un perito, tienes que realizarlo a través de varias situaciones. Por ejemplo, en donde ha estudiado, si tiene un título de cuarto nivel, ¿de qué es su título de cuarto nivel? ¿Qué cursos ha realizado? ¿En dónde se ha especializado? Todo ese tipo de preguntas son de acreditación de experiencia. ¿Sí? Bien. ¿Cómo acreditas, en cambio, a un testigo presencial? Al testigo presencial, en cambio, lo acreditas a través de su percepción en el hecho. Esto quiere decir, por ejemplo, a qué distancia se encontraba del hecho, en qué lugar se encontraba, cómo pudo observar, si era, por ejemplo, de noche, ¿sí? Circunstancias que le acreditas la calidad del testigo que pudo observar un hecho determinado. Eso es importante. Y la tercera parte es justamente ya desencadenar al testigo y que determine cuáles son los hechos relevantes que pudo observar, es decir, cuál fue el hecho, qué pudo presenciar en ese hecho, que es totalmente distinto, o ubicarle temporalmente, ¿sí o no? El hecho de acreditar está justamente en ubicar a la persona temporal, espacial, en el lugar que se cometió el hecho, ¿sí? Esa es la situación. En cambio, ya el tercer punto, como les dije, el hecho es únicamente ya narrarlo, determinar cuál es la narración de lo que él pudo observar. Bien, podemos adelantar. Es importante que cuando interrogas realices un esquema, ¿sí? Y ese esquema es importante realizarlo en base a tus proposiciones fácticas, ¿ya? Esto creo que ya les dieron en teoría del caso en esta semana. Entonces, si tienes proposiciones fácticas, tú sabes cuál es la información relevante que vas a sacar de cierto testigo. Así que no le puedes preguntar cualquier cosa, tienes que preguntarle lo que realmente es determinante para ti, para tu teoría del caso, para ver si efectivamente una persona es culpable o inocente, o si tiene, por ejemplo, una causa de justificación, que también puede pasar. Bien, entonces, justamente tienes que realizar un análisis del esquema para en base a ello poder preguntar y qué preguntar. ¿Sí? Sigamos. Ahora bien, podemos, ¿sí? Ahí. Las preguntas que tú realizas en un interrogatorio siempre tienen que responder a preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Sí? Esas son las preguntas de carácter abierto que tú puedes realizar en un interrogatorio. Ahora bien, ¿por qué? Justamente, si ustedes observan, hay un porqué. Yo en realidad no les sugiero que puedan realizar este tipo de preguntas. ¿El por qué? Porque el por qué involucra muchas respuestas, muchas. Entonces, si es que tú conoces realmente la información que te va a brindar el testigo con una pregunta que tú le realices, ¿por qué? Si es que tú sabes, está bien realizada. Pero si no vas a conocer, mejor no la realices, porque te puede responder cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el por qué, lógicamente, no le recomiendo. Dentro de estas preguntas abiertas puede ser: ¿quién estuvo en el lugar? ¿En dónde estaba? ¿Sí o no? ¿Con quién se encontraba? ¿Qué pudo ver? ¿Cuándo fue el hecho? ¿Qué día sucedió? ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas son preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que te dan la posibilidad de narrar varios hechos, ¿sí? Entonces, en base a ello, por eso es una pregunta abierta, siempre empiezas con este tipo de cuestionamientos. Bien. Ahora, ¿cómo podemos ir? Ya. Creo que no se ve, lamentablemente. Pero bueno, dentro de esto, existen, como les dije, varias muletillas que puedes realizarlas en el interrogatorio, ¿sí?
Por ejemplo, ¿qué más puedes decir? ¿Y qué pasó luego? Ahora hablemos de tal situación, ¿sí? Eso es importante, a lo menos de esta última multitud. Hablemos ahora de esto. ¿Por qué? Porque le estás ubicando a tu testigo en un lugar determinado y en un espacio determinado, ¿sí? El interrogatorio tiene una clave muy lógica, que es realizarla en un orden cronológico. No puedes dar información desordenada, porque el hecho de dar información desordenada en un tribunal de justicia, lógicamente la percepción que va a tener el tribunal es que no va a entender lo que te está diciendo. Por eso es que tiene que ser en orden cronológico, ¿sí? Ahora, pasemos. Bien. En base a ello, es importante también hablar del contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio, en cambio, ¿podemos seguir? Gracias. El contrainterrogatorio, en cambio, es el intercambio de información del abogado, ¿sí?, y del testigo de la otra parte. Bien. ¿Cuál es la trascendencia fundamental en el contrainterrogatorio? Si anteriormente ustedes me pudieron escuchar, en el interrogatorio quien se luce en realidad es el testigo. El testigo es la persona que va a brindar toda la información a través de las preguntas que realice el abogado. En cambio, en el contrainterrogatorio quien se luce es el abogado. ¿Por qué? Porque les había dicho anteriormente, en el contrainterrogatorio lo que tú realizas es preguntas de carácter sugestivo o cerradas, ¿sí?, que tienden a responder con un simple sí o no. Hay una técnica que es súper buena y que funciona muy bien. Cuando pasas y contrainterrogas a un testigo, le preguntas, la primera pregunta que le haces: señor testigo, usted a las preguntas que me va a responder, las quiero que las haga con un sí o con un no. ¿Estamos? ¿Qué te va a responder? Sí. Desde ahí, ¿qué le tienes? Le dices únicamente: de esta forma quiero que me respondas, no quiero que te vayas más allá, ¿sí o no? Desde ahí empiezas justamente a contrainterrogar. Bien. El contraexamen sirve justamente para dar información del testigo y también te sirve para impugnar a ese testigo. Impugnas al testigo de varias circunstancias, de varias formas, ¿sí? Y hay una forma que es la más esencial. Lamentablemente, les digo, no sé si se alcanza a ver justamente las diferencias entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, que acá está. Que la primera es que tienes un interrogatorio, en el interrogatorio está un testigo amigable, en cambio en el contrainterrogatorio es un testigo hostil. Tienes preguntas abiertas en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio tienes preguntas sugestivas. Existe un orden cronológico en el interrogatorio, en cambio en el contrainterrogatorio preguntas desordenadamente. ¿Y por qué preguntas desordenadamente? Preguntas por el hecho de que efectivamente quieres llegarle a confundir al testigo, porque no es tu testigo, y porque quieres decirle al tribunal es un mentiroso. Esa es la parte que te interesa, sacar la información justamente en el contrainterrogatorio. Ahora bien, adelante. ¿Cómo realizas el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio lo realizas a través del universo de todo el proceso, de lo que llevas como teoría del caso. Tienes también que realizar una elaboración en el esquema, ¿sí?, de lo que tú vas a contrainterrogar. Para esto vas a tener ya sea un informe, una versión, un parte policial, donde el testigo o el perito ya va a saber qué es lo que va a decir en su testimonio. Entonces, bajo ese parámetro, tú tienes que preparar tu contrainterrogatorio, bajo ese mismo parámetro, para saber cuáles son las debilidades que tiene el testigo. Bien, sigamos. Adelante. Siguiente. Otra vez. Ahí, bien. ¿Cómo utilizas justamente este control dentro del contrainterrogatorio? Es importante que dentro del contrainterrogatorio tú no utilices, en este caso, adverbios. Hagas un detalle por cada pregunta. ¿Por qué? Porque generalmente puedes hacer unas preguntas que son compuestas y que a la simple lógica no te puedes dar cuenta.
pero que en realidad llevan un contenido que es compuesto. Por ejemplo, dígame, usted ve un carro de color verde. ¿Cuántos hechos hay ahí? Solamente, analicemos. Un carro, ¿no es cierto? Color verde. 3 hechos. ¿Sí o no? ¿Puedes objetarla como pregunta compuesta? Sí, en realidad sí. Anteriormente estábamos hablando de las preguntas. ¿Cómo puedes hacer entonces cada detalle en base a una pregunta para tener un mejor control? ¿Usted vio un carro? Sí. ¿Era de color? Sí. ¿Verde? Sí. ¿Ves? 3 preguntas en una sola que tú también determinabas. Esa es la diferencia que tú puedes realizar para mantener ese control. Bien. Siguiente. Siguiente. Ahí, más adelante. Otra. Porque me parece que está última. Sigue. La última. No, antes. Ahí. Ya, bien. La forma importante, ¿sí? Y yo sé que esto capaz nunca se va a olvidar en su vida, porque es algo que yo sé que no se va a olvidar. ¿Cómo tú puedes impugnar a un testigo? Es a través de algo que se conoce como el sea. ¿Sí? Entonces, si ustedes le ven, es un acróstico que en realidad tiene otro sentido, no es el que está ahí. ¿Sí? Entonces, en base a ello, tú puedes confirmar, acreditar, confrontar y acabar. ¿Cómo realizas esto? ¿Ya? ¿Cómo realizas esto? Supongamos que está brindando su testimonio, es decir, está interrogando una persona y le pregunta, ¿cierto? Le dice, usted, señor, dígame, ¿de qué color fue el auto que usted observó? ¿Sí? Se fue un carro de color verde, donde pude observar que 5 personas entraron al vehículo y salieron en precipitada carrera y escaparon los delincuentes. Supongamos que sí. Listo. Bien. Tú parece que tienes un informe, tienes una versión que anteriormente ya rindió en fiscalía. ¿Sí o no? Y supongamos, y tú como conoces, como estudias el caso, en ese informe, en esa versión, no te dice color verde, te dice rojo, supongamos, ¿sí o no? ¿Qué vas a decir? Mentiroso, está mintiendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tal vez le prepararon mal, o tal vez se olvidó, o no sé, pero esa información es la que te sirve a ti. ¿Cómo hacer notar al tribunal que la información que él está dando es falsa, no es correcta? ¿Sí o no? ¿Cómo lo realizas? Confirmas. Llegas a un contrainterrogatorio, después del interrogatorio que tú sabes que se dijo mal, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? Le dices, señor testigo, usted dijo que vio un carro verde. ¿Sí? Era verde. Sí. Muy verde. Sí. ¿Te van a poder objetar? ¿Sí o no? Sí. Te van a decir pregunta repetitiva. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué te importa? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué quedó en el tribunal? Que es verde o no. ¿Ves? Confirmaste. Así te han objetado. Confirmaste. Acreditas y le dices, señor testigo, usted es una persona totalmente confiable. Usted es una persona quien rindió una versión y en esa versión usted dijo la verdad. ¿Sí o no? Sí. Usted siempre dice la verdad. Sí. ¿Usted no se equivoca? No. Esa versión, cuando usted la firmó, usted la revisó. Sí. ¿Y decía la verdad? Sí. ¿Qué le estás haciendo? Le estás acreditando. ¿Sí o no? Le estás acreditando. Le estás diciendo sí. Todo lo que usted me está diciendo es verdad. Yo soy una persona 100% creíble. Bien. Ahora viene otra situación. Confrontas. Esto lo haces y le dices al fiscal, que el fiscal tiene el expediente, ¿no es cierto? Le dices, señor fiscal, por principio de contradicción, necesito la versión o el informe. Te va a poner en conocimiento. Veamos el informe. ¿Existe alguna objeción a los sujetos procesales? Te van a decir no, porque tiene que ser siempre la versión, o si no, el informe original. No hay ninguna objeción. Bien. Le muestras y le dices, en la parte pertinente,
me puede leer de qué color era el vehículo que usted observó y te va a decir verde. ¿Ves? Perdón, rojo. ¿Ves? Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Le confrontaste o no le confrontaste? ¿Sí o no? ¿Ves? Todo lo que parecía ser verdad cayó en una mentira. Lo que algunos tribunales sí te dejan hacer y otros no, es justamente esta última parte que es de la cámara. Y que les dices, señores jueces, nótese que en este informe dijo rojo, cuando aquí dijo que es verde. Gracias. Hiciste notar que mintió. ¿Sí? Te van a hacer caer en cuenta de esa situación. ¿Se entiende? Bien. Esta es una técnica. Hay otra técnica. Está bien. Hay otra técnica, que es justamente el refrescar memoria. Y que justamente el artículo 454, me parece que es el numeral sexto, te habla de que los informes periciales, versiones, declaraciones anteriores, en el último inciso, te dice que pueden ser únicamente, te pueden servir con el objeto de refrescar memoria o si no de contradecir. Contradecir es refrescar memoria cuando, por ejemplo, te dicen, le preguntas, dígame cuál fue la dirección en la cual se encontraba usted. Y te va a decir, no recuerdo. Si te dicen no recuerdo, ¿qué tienes que hacer? De igual forma, señor fiscal, por principio de contradicción necesito o la versión o el informe, ¿sí o no? Donde vas a encontrar la parte que tú necesitas que refresque la memoria, pones por principio de contradicción, no haber objeciones, y en base a ello le dices, señor, solamente al testigo, ¿sí? Solamente para que usted refresque la memoria, diga al tribunal cuáles fueron las direcciones, ¿sí? Entonces va a leer y te va a decir, la dirección fue esta. Función, refrescas memoria. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se pudo entender algo? ¿Sí? Bien. Lo importante de esto, como les digo, es que esto es aplicado más en un taller, pero la idea es que por lo menos tengan una idea de cómo puedes introducir información dentro de un tribunal. ¿Sí? La técnica la tiene cada uno. La técnica la tiene y la lleva cada uno. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco.